Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos contentos de estar con ustedes, ¿verdad? Hoy tenemos noches de estudios, tenemos estudios profundos de Apocalipsis o de Revelación, ¿verdad? Para estudiosos de la palabra de Dios. Esos estudios son a nivel superior, o sea, ténganlo en cuenta que nosotros no lo estamos haciendo ni en un seminario ni en otro lugar para cobrar, sino lo hacemos de todo corazón para que la gente aprenda la buena palabra de Dios en donde quiera que esté, ¿verdad? Y si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad, ¿verdad? El Remanente de Cristo. Y dése esa oportunidad de conocer una iglesia conforme al corazón de Dios. Tenemos una librería, ¿verdad? También con el capítulo 1, también con la introducción de Apocalipsis. Tenemos una carpeta donde usted puede buscarla para hacer sus estudios, para leer este libro que es de bendición para muchos y saber el significado correcto, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el capítulo 2, pero solamente en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis o Revelación, capítulo 2, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Sabemos que el capítulo 2 tiene más versículos, pero lo vamos a ver dentro de 15 días. La siguiente iglesia, para que usted vaya tomando nota de estas iglesias, que es muy importante, las alegorías, el simbolismo y la historia que datan estas iglesias, ¿verdad? Porque es muy importante que usted las aprenda, porque por algo Dios mandó su mensaje a esas iglesias, ¿verdad? Vamos a ver el mensaje a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Revelación, ¿verdad? O Apocalipsis, algunas Biblias dicen Apocalipsis. Es muy importante que usted vaya con nosotros. ¿Qué significa la palabra Éfeso? Bueno, la palabra Éfeso significa la deseable. La deseable, significa la deseable, y es una de las congregaciones de las iglesias más importantes en el primer siglo, o de la iglesia primitiva, de la iglesia de la era cristiana, que desapareció. Entonces es muy importante saber lo histórico y la reprensión de nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia y cuáles fueron las consecuencias, ¿verdad? Porque eso nos va a enseñar muchas cosas de esta iglesia, de que fue una congregación y desapareció a pesar de todo, ¿verdad? La iglesia de Éfeso fue iniciada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ahí tenemos un mapa donde el apóstol Pablo viajó a diferentes puntos y a diferentes lugares en el territorio romano para implantar estas iglesias, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted sepa quién la fundó, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fundó esa iglesia, ¿verdad? Pero en esta iglesia también, si usted no lo sabe, se escribió el Evangelio de Juan. Juan escribió su Evangelio ahí, en la ciudad de Éfeso, porque Juan fue obispo de la iglesia de Éfeso antes que él fuera encarcelado y mandado a Patmos. Si usted no lo sabe, la historia, ¿verdad? Y esta iglesia está en Asia Menor, actualmente Turquía. Fue uno de los 12 puertos más importantes en el mar Egeo, ¿verdad? La iglesia fue construida por Justiniano. Justiniano es uno de los primeros seguidores de los apóstoles, ¿verdad? Se le considera también como padre de la iglesia. Se dice que Juan escribió el Evangelio sinóptico de San Juan en esa ciudad, en la casa donde se encontraba la mamá de Jesús, María. María también vivió en Éfeso, si usted no lo sabe. Y María murió en Éfeso, y Juan murió en Patmos, y la casa donde vivió María le hicieron iglesia. Le hicieron una iglesia ortodoxa. Ahí está la foto de la iglesia donde vivió María. Y la tumba de María se encuentra ahí en Éfeso. Si usted va a Jerusalén a buscar la tumba de María, no la va a encontrar, se encuentra en Éfeso. Entonces, vemos que es muy importante esta información para que usted tenga un conocimiento, ¿verdad? Y vamos a ver Hechos o Actos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1, dice que aconteció entre tanto Apolos fue un seguidor de Jesús, también un buen teólogo, también igual que Timoteo y Pablo, ¿verdad? Estaban en Corintios. Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino
a Éfeso hallando ciertos discípulos, ¿va? Fue a predicar una sinagoga y halló ciertos discípulos que querían seguir hacia Jesús y fue como se comenzó la iglesia, ¿va? Es muy importante que esa iglesia estaba en el mar Egeo. Esa ciudad, no solo la iglesia desapareció, si usted no lo sabe, desapareció la ciudad completa. Ya no existe más Éfeso. Hoy en día no hay Éfeso, solamente hay ruinas. Bueno, en Éfeso, la deseable, fue fundada posiblemente en el siglo XII, pues dicen muchos en el año 560 a.C., por Creso, rey de Lidia. Conquistó a Éfeso y restauró el famoso templo de Artemisa. El templo de Artemisa fue reedificado, fue destruido y reedificado 7 veces, si usted no lo sabe. Y el templo de Artemisa es uno de los templos más grandes que ha existido en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa Artemisa y vamos a ver de quién es ese templo de Artemisa. Capturado por los persas y después Alejandro Magno en el 322 a.C., inculcó la cultura helenista, ¿verdad? Porque Alejandro Magno era griego y los griegos también conquistaron toda esa región y inculcaron lo que se llama el helenismo, ¿verdad? Los dioses griegos, ¿verdad? Esa es una foto de un aerópago. Aerópago es un teatro al aire libre, como Pablo, él habló en un aerópago en Atenas, en Hechos. Entonces Pablo habló en un aerópago, ese es el aerópago de Éfeso actualmente, en la actualidad, ¿verdad? Entonces, en el año 133 a.C., el rey de Pérgamo entregó a los romanos, y hizo una colonia romana hasta el 262 a.C., cuando los godos destruyeron el templo de la Artemisa y destruyeron toda la ciudad. El templo de la Artemisa es el templo de la diosa Diana, y el templo de la diosa Diana es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, si usted no lo sabe, ¿verdad? El Coloso de Rodas, los jardines colgantes de Babilonia, las pirámides de Egipto, son 7 colosos o 7 maravillas del mundo, y el templo de Diana se considera una de las 7 maravillas del mundo. Artemisa quiere decir la diosa de los senos grandes. Eso quiere decir Artemisa. Entonces, esa es una foto una reproducción del templo de Diana. Si usted conoce el Partenón, hay un Partenón en Nashville, Tennessee, cerca de donde nosotros vivimos aquí, una copia de la réplica del Partenón. Es 3 veces más grande que el Partenón, era 3 veces más grande que el Partenón, era un lugar increíble, muy grande, donde se manejaba mucho dinero, había prostitución no solo de hombres, de mujeres, y había hechiceros y brujos y infinidad de cosas malignas, ¿verdad? Pero ¿quién era Diana? Diana era considerada la hija de Zeus, el dios Zeus, hermana gemela del dios Apolo, ¿verdad? Apolo, representada como una doncella cazadora, armada con un arco y flecha. Invocar a Diana te habituaba a tener enfermedades sexuales. O sea, si tú, Diana, quítame la coronea, entonces te la quitaba, porque según eso ellos creían, ¿verdad? Enfermedades de transición sexual. No había SIDA todavía, ¿verdad? No le hubieran pedido, Diana, quítame el SIDA. No había. Pero no solamente a las plagas sexuales de los humanos, sino también de los animales. Y dentro del templo y dentro de la adoración de Diana se permitía el lingli, la libertad de sexual, de culto o orgías. ¿Se fija? Y no solo es eso, usted se va a sorprender más que viene todo ese trasfondo de la Diana, ¿va? Entonces, esa es una estatua romana y una estatua Grecia de Diana la cazadora, que se representaba como una cazadora, siempre la tenían con un arco y con una flecha, ¿verdad? Pero lo más interesante, vamos a ver qué dice Hechos capítulo 19:35 o Actos 19:35. Dice, cuando el escribano hubo apaciguado la multitud, ¿verdad? Dentro de la sinagoga, dijo, varones efesios,
¿quién hay entre los hombres que no sepa de la ciudad de Efesios, adoradora de la grande diosa Diana y de la imagen que cayó de Júpiter? Porque los de Efesios creían que la imagen, cuando habla de imagen, habla de una estatua. Por eso dice en Éxodo 20, no adorarás imagen. Oh, ahí no dice estatuas. Una imagen es una estatua, ¿ok? Sí dice estatuas, ¿verdad? Cuando habla de imagen es una estatua. Y dice la imagen que cayó de Júpiter. Pensaban que adentro del templo de Artemisa o del gran templo de la Diana, de las 7 maravillas del mundo, dentro había una estatua. Había una estatua que les hicieron creer a los de Efesio que esta cayó de un meteorito del espacio y cayó la estatua. Entonces adoraban esa estatua porque vino de otro planeta. Según ellos, vino de otro planeta, vino dentro de un meteorito. Cuando dicen se estrelló el meteorito, adentro tenía la figura de la estatua, según ellos. Por eso dice la imagen que cayó de Júpiter. Por eso, porque en la historia dicen que pensaban ellos que la Diana venía de un meteorito. No el templo, sino la estatua que estaba dentro del templo, ¿verdad? Nadie tiene fotos de esa estatua que estaba dentro del templo o ¿cómo se llama? O cómo era, pero era representada con un arco y una flecha, como dicen, ¿verdad? Sabemos que a la iglesia de Efeso cayó cuando cayó el apóstol Juan, cuando murió. Se desvaneció esa iglesia, ¿verdad? Ok, y Pablo se inspiró mucho en sus epístolas, por ejemplo en Colosenses capítulo 3, cuando habla de sacerdotes, eunucos, sacerdotisas, porque eso es lo que se ve ahí en el templo de Diana, ¿va? Polimastros, ¿va? Pablo habla mucho de columnas, ¿va? De las 3 columnas de la verdad y todo eso, porque vio el gran templo. Él lo vio, el gran templo, vio esas 7 maravillas, ¿verdad? Pero no solo eso. ¿De qué cree que salió del templo de la Diana cazadora, de las 7 maravillas del mundo? Era el más grande prostíbulo del mundo. Salió el primer banco de Asia. El primer banco de Asia viene de ahí, de Éfeso, del templo de la Diana. Ahí metían grandes cantidades de dinero y les daban un papelito con el valor de su dinero. Y ahí empezó el gran banco de Asia, ¿verdad? Después lo nombraron de Delta Asia, pero es el mismo. El banco de Asia es el banco que se inició en Éfeso, en el gran templo de la Diana, si usted no lo sabe. Entonces fíjese dónde empezó la corrupción del dinero. En Éfeso. En Éfeso. Una ciudad era conocida por la diversidad de dioses, prostitución masculina como femenina, la gran cantidad de magos, hechiceros, y ahí empezaron a vender pequeños documentos y conjuros de protección, papelitos de como, mira, con este papelito la Diana te va a proteger y vas a tener todo el sexo que quieras y no te va a quedar ninguna enfermedad. Eso les vendían en el templo a muchas gentes. Entonces es bueno saber eso, por eso cuando empezamos este estudio de Apocalipsis les dije que íbamos a aprender también el trasfondo, porque el trasfondo es bueno saber de lo que estamos leyendo, porque muchas veces el mensaje a la iglesia de Efeso, has dejado tu primer amor, no, va más allá de eso, va más allá de eso, y usted lo va a ver a través de este estudio que fue muy importante. Fue un puerto romano muy importante en Asia Menor, geográficamente por su economía y actividad industrial, ¿verdad? Ya no existe ni la ciudad, ni el templo, ni la iglesia, ¿verdad? Todo desapareció, quedaron en ruinas. Vamos a empezar, ¿verdad? Revelación 2.1. Es muy importante, vamos a empezar a estudiar este capítulo, ¿verdad? Son pocos versículos los que vamos a ver, pero son muy profundos y muy interesantes. Entonces vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 1, vimos cómo Jesucristo mismo le revela a Juan que las 7 estrellas que tiene en su mano son ángeles y los candelabros son iglesias. ¿Se acuerdan en el otro estudio? Sí. Pero ¿qué clase de ángeles son? Vamos a ver, dice Revelación 2.1, dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra
la visión que él vio, ¿verdad? Que Jesucristo tenía las 7 estrellas en su diestra o en su mano derecha, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas. Ok, pregunta, ¿qué clase de ángel está hablando Jesús? Jesús está hablando de un ángel de carne y hueso, si usted no lo sabe. No está hablando de un ángel celestial, de un mensajero de Dios, de un ángel espiritual. Está hablando de un mensajero para las iglesias. Se escribe en griego angelos, así como está arriba, ¿verdad? Angelos. Angelos quiere decir mensajero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Biblia nunca dice que un ángel le dieron una carta. Siempre dice que el mensaje fue hablado, ¿verdad? Cuando María fue concebida y el ángel Gabriel le llevó el mensaje, no le llevó una cartita. ¿Cómo se lo dijo el ángel? De palabra, ¿no? Entonces en esta ocasión Dios le está diciendo a Juan que mande a los siervos que ellos traían y recogían la correspondencia de las otras iglesias, que le escribiera esa carta y la llevara a la iglesia, ¿verdad? Y esto nos respalda, vamos a ver la Biblia, que los ángeles, ¿verdad? Los ángeles no está hablando de celestiales, ¿verdad? Como vemos en la foto, está hablando de personas que les dieron las cartas para que llevaran esas cartas. Bueno, vamos a ver unos ejemplos bíblicos donde se habla la palabra ángelos. Dice en Mateo 11:10, dice, y mandaron un enviado, pero no dice enviado, no dice ángel, dice enviado, ¿verdad? Un mensajero. En Lucas 7:24-27 dice un mensajero, no dice un ángel, pero es la misma palabra empleada de angelos. En Gálatas, ¿verdad? Gálatas 4:14 también dice mensajero, pero se usa la misma palabra de angelos. Y en Jacobo o Santiago 2:25 se usa la misma palabra de angelos, que son mensajeros humanos, no son celestiales, como te lo han platicado en muchas iglesias. Y una vez vi una predicación de la iglesia de Éfeso y el pastor dijo que los ángeles llevaron la carta. Válgame Dios, ¿dónde vio eso? Los ángeles no llevan cartas, no son carteros. Los ángeles pueden llevar mensajes orales, no ángeles que son humanos, ¿va? Eso es muy interesante que usted sepa que estos ángeles son personas que llevaban la correspondencia entre las iglesias, de las 7 iglesias que Juan tenía, y iban y venían a la isla de Patmos. Tenían acceso a la isla de Patmos, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos quiénes son esos ángeles donde se escribió esa carta y quién las mandó, ¿va? Vamos a ver el capítulo 2, el versículo 2. Dice, y sé tus obras, tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, próxima vez alguien que le diga yo soy apóstol, usted pruébelo. Si la Biblia dice que su nombre está ahí escrito, es apóstol, si no es un ¿qué? Mentiroso. Yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes sufrir a los malos, ¿va? No le gusta la maldad, no le gustan las cosas malas, pero aparentemente esta iglesia estaba trabajando, estaban haciendo obras para Cristo, para el reino, y tenía paciencia en su segunda venida, ¿verdad? Y no podía ver la maldad, y había desechado a las personas que se decían apóstoles cuando no lo son. Hasta ahí van bien, ¿verdad? Entonces había en la iglesia, dentro de la iglesia había obras, trabajo y paciencia. ¿Qué quiere decir cuando dice Jesús obras, trabajo y paciencia? Trabajo y obras no es lo mismo. Obras son las que Dios prepara de antemano para que anduviéramos en ellas, y trabajo se refiere a un trabajo en equipo. Cuando la iglesia trabaja en conjuntos, sí saben cuando alguien se une, ¿verdad? Que están trabajando, sirviendo unánime, ¿va? Que por ejemplo dice una hermana, bueno, yo voy a limpiar la iglesia, y las otras hermanas dicen, no, pues yo te ayudo, ¿no? Entonces eso es trabajo, porque ya se unieron varias personas y tenían esa misma paciencia, ¿verdad? Entonces, ponga mucha atención, dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Cuántos apóstoles usted conoce hoy en día que predican una doctrina falsa?
predican barbaridades, predican fantasías, predican prosperidad, dinero. Son falsos apóstoles, son lobos disfrazados de ovejas. Eso es lo que son, ¿verdad? Un apóstol era humilde, sencillo, dedicado, y el menor no era uno que tenía un traje de $3,000 y reloj guardaespaldas y jet privado, no. Han transgiversado, transgiversado, ¿verdad? Tergiversado, ¿verdad? Están pegando los trans, tergiversado, ¿verdad? Entonces, Revelación 2:3 dice la palabra de Dios, dice, has sufrido, ¿verdad? Has sufrido persecución, tienes persecución y tienes paciencia, ¿verdad? Porque dice en Romanos capítulo 5 que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido, no has tirado la toalla, quieres seguir adelante, quieres más de Dios, estás ahí en la iglesia, estás metido ahí en la iglesia, quieres algo con Dios. Dice, desfallecido, dice, sigues buscando a Dios. Es lo que te enseñan los religiosos, ¿sabías eso hoy en día? Que los religiosos te enseñan cómo buscar a Dios, mientras el verdadero Dios es el que te encuentra a ti. ¿No sabía eso? Que mucha gente dice, ven, esta iglesia, vamos a buscar de Dios, yo busco de Dios, yo leo la Biblia, yo oro. ¿Nunca has escuchado eso? Pues el verdadero Dios no lo andas buscando, Él mismo te encuentra cuando tú crees el Evangelio y ya no te puedes esconder ni debajo de las piedras. Ese es el verdadero Dios. Ese es el verdadero Dios. Estás dentro de una congregación, ¿verdad? Pero no quiere decir que si estás dentro de una congregación y estás sirviendo, estás trabajando, tienes paciencia, ¿verdad? Derramas tu corazón en la adoración, ¿verdad? No quiere decir que seas de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No quiere decir que seas de Dios. Porque mucha gente lo puede hacer, ¿verdad? Dice Actos 19 al 21, ¿va? Dice, Pablo pasó y tuvo que irse por la fiesta de Jerusalén, una comunidad confusa que había creído el mensaje de Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Se acuerda que Pablo llegó ahí y empezó a predicarles en Efesio y les preguntó, ¿ustedes qué? Dice, no, nosotros somos discípulos de Juan el Bautista, pero no hemos recibido ningún Espíritu Santo. Entonces Pablo les predica el Evangelio y les impone manos, porque en ese entonces todavía no había una transición, y reciben el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, o Actos. Del 19 al 41, Demetrio el platero vendía chucharitas de la Diana, templencillos de la Diana, que un collarcito, que una pulserita, ¿verdad? Que un sombrerito de la Diana. No vendían sombreros porque no vendían preservativos, ¿va? Pero dice, fue impedido, ¿verdad?, de acudir al sitio el apóstol Pablo, y intervinieron las autoridades porque le estaba tumbando el negocio. ¿Se acuerda? En Hechos capítulo 19, ¿verdad? El platero Demetrio. Seguimos adelante, ¿verdad? El amor de ti más primero dejaste ir, ¿verdad? Revelación 2:4. Esa es la clásica de todos los que estudian Efesios, ¿verdad? Pero tengo algo contra ti porque has dejado tu primer amor. En inglés dice, en griego, si usted lo traduce, el griego dice, al amor de ti más primero dejaste ir. Dice algo diferente, ¿no? Eso es lo que dice en griego, al amor de ti más primero dejaste ir. Eso es lo que dice en griego, y lo traducieron como, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿va? En inglés dice, you left your first love. Dejaste tu primer amor. Ok, muchos se confunden con esta cita porque dicen, ay, tienes que regresar a amar a Jesús, tienes que regresar a amarlo, tienes que empezar a hacer lo correcto. No es cierto. Aquí se refiere, ¿cómo Dios relaciona todo con el matrimonio? Póngase a pensar. ¿Cómo Dios relaciona todo con el matrimonio? Entonces, dejar a tu primer amor no significa que tú estés casado. O sea, los efesios dejaron a su primer amor, conocieron de Jesús, se enamoraron de Jesús, pero nunca se casaron. Nunca se unieron a Él, nunca creyeron verdaderamente al Evangelio.
porque si no hubieran tenido la unidad del espíritu y jamás hubieran sido separados. Pero primer amor no significa que es el primero, no. Primer amor es como te enamoraste de la primera novia que tuviste, el primer novio, y a lo mejor se fue con otro o se fue con otra. ¿Por qué? Porque tú no te casaste con él o con ella. Eso quiere decir que el amor que de ti, más primero lo dejas decir. O sea, supiste de mí, supiste de mi amor, te gustaba ir a la iglesia, hacías obras y todo, pero nunca nos casamos. Nunca nos casamos. ¿Me dejas ir? Eso tengo algo contra ti, ¿verdad? Que como diciendo, dejas a la novia vestida y alborotada. Es lo que quiere decir eso. O sea, no se casaron. O sea, hubo un primer amor, pero no hubo nada de nada, ¿verdad? Algo está mal, ¿verdad? Porque por eso Dios siempre relaciona todo con el matrimonio. Se pone a pensar. Porque muchos no entienden este Efesios capítulo 2 de la iglesia de Efesios, porque dicen, no, tienes que hacer obras, no, tienes que amar, no tienes que amar, tienes que hacer obras, pero nadie entiende el concepto del matrimonio de Dios. O sea, no hubo matrimonio, no estaban unidos espiritualmente, porque cuando tú estás unido espiritualmente, dice la Biblia, que nadie te puede separar. Nadie, absolutamente. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. ¿Se fijan? Entonces esta iglesia nada más era noviera, en otras palabras, ¿ah? O quería vivir en unión libre. Quería nada más hacer las cosas buenas en la iglesia, las obras, los servicios, pero no quería tener el compromiso de estar casado. Así muchos que van a la iglesia y no quieren tener el compromiso de estar casados con Dios. Entonces es imposible que Dios te reciba, porque a Dios no le gusta la unión libre. O te estás casado con Dios o te vas y te buscas otra novia, ¿verdad? Eso es lo más importante de esta lección de Efesios, que la gente no entiende, que la alegoría del matrimonio, ¿verdad? Y dice, tengo algo contra ti. ¿Qué es lo que ellos pensaban en Éfeso? Tenían un matrimonio falso como muchos el día de hoy. Muchos el día de hoy creen que están casados porque tienen un papelito, o muchos creen que tienen a Cristo porque lo declararon como Señor y Salvador y están en la iglesia sirviendo, pero no lo están. Le dieron su certificado de bautizo, su membresía de bautizo, te dieron un certificado de matrimonio firmado por el Papa, pero si tú no reúnes los requisitos de Dios, no estás casado ante los ojos de Dios. Entonces esta iglesia estaba en un falso matrimonio. Aunque ella trabajaba, era ardua, hacía obras, hacía servicios, tenía paciencias, estaba ahí todos los días, pero no quisieron comprometerse. No reunía la unidad del Espíritu, los 7 unos. Usted apréndaselos en Efesios 4, dice los 7 unos. Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, una esperanza, una fe. ¿Se fijan? Y dice 1 Corintios 16, 8. Fíjense muy bien. 1 Corintios 16, 8 dice, desde Efesio, Pablo escribe a los Corintios, cuando se fue de Efesio, dejó allí a quién, a Timoteo. Timoteo siempre estaba a pie de cañón. Dejó a Timoteo, ¿ya? En 1 Timoteo 1:3 dice que dejó a Timoteo. Aunque no regresó Pablo, y Pablo fue la tercera vez que él fue para allá, para Efesio, solamente se reunió en la playa de Mileto, o sea, a 6 kilómetros de la ciudad de Efesio, y mandó a llamar a los obispos de la iglesia, ¿verdad? Para dejar un cálido mensaje antes que hiciera su partida a Jerusalén, porque él iba a subir para la fiesta. Él les iba a dar el último mensaje a los de Efesio. Pablo les dijo que ya jamás iba a ver su rostro, no más de ellos, porque él sentía que la muerte ya venía en él. Entonces, dice Hechos capítulo 20, del 17 al 38, no lo vamos a leer, ¿verdad? Estamos resumiendo, ¿verdad? Está en la pantalla. Dice, mandó a llamar a los ancianos y les dijo, ¿sabes cómo les he sido desde el principio? ¿Cómo les he sido, Pablo, desde el principio? Firme en su doctrina, firme en el Evangelio, sirviendo al Señor con toda humildad y mente y muchas lágrimas y tentaciones.
¿Tú sirves al Señor con muchas lágrimas y tentaciones? Pues deberías. Testificando a judíos y gentiles el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia Jesucristo. Dice Pablo, ninguna de estas cosas hago caso, con tal que termine mi carrera con gozo. ¿Verdad? No me importan las tribulaciones, no me importa que me señalen, no me importa que digan inmensidad de cosas en YouTube de mí, no me importa. No me importa, lo que me importa es terminar mi carrera con gozo. El ministerio de predicar el Evangelio. Entonces, ¿cuál es tu ministerio? Yo te pregunto a ti como iglesia, ¿cuál es tu ministerio? Es predicar el Evangelio. Nada de que yo estoy en el ministerio de sacar demonios, yo estoy en el ministerio de sanación. No, eso no existe. Tu ministerio, dice 2 Corintios 5:18, apréndetelo, estás llamado al ministerio de la reconciliación y no puedes reconciliar a nadie sacándole un demonio. Tienes que predicarle el Evangelio. Dice el Evangelio de la gracia de Dios, estoy puro en mi sangre. Eso es lo mejor que te puede pasar a un cristiano. Cuando tú te mueres de ti, estás puro en tu sangre. Tú predicaste el Evangelio. Tú no tienes nada, no vas a dar cuentas por ninguna sangre, porque tú predicaste el Evangelio. Y las personas que no predican el Evangelio van a llegar con la sangre manchada y van a dar cuentas, y quién sabe si la libren. Dice, porque no me he retraído de anunciarles el consejo de Dios. No me he retraído, no me he avergonzado. Dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. ¿Usted se ha retraído de predicar el Evangelio? Pues no debería, porque eso es lo único que usted va a llegar con manos limpias al cielo, que predicó el Evangelio. ¿Se fija? Pero fíjese Pablo cómo proféticamente les dice a los ancianos de Mileto y de Efesio, porque después de mi partida, después de que yo me vaya aquí a Jerusalén a la fiesta, van a entrar lobos rapaces a la iglesia. ¿Y qué va a pasar con esa iglesia? La van a cerrar. ¿Qué le pasó a la iglesia? La cerraron. ¿Qué le pasó a la iglesia? Desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijo Jesús en la revelación? Pues no estaban casados conmigo. Eso es lo que le dijo Jesús. Dejaste a tu primer amor, se te fue la novia. Que no perdonarán a quién, al rebaño. Los van a trasquilar, les van a sacar que diezmos, que renta, que esto, que tu reloj, que tu anillo. Si usted está en una iglesia donde el pastor está predicando y tiene una máquina esa para cortar el pelo, corra de ahí, porque lo van a trasquilar. Lo van a trasquilar. Entre vosotros mismos se levantarán, entre vosotros. Ponga mucha atención a lo que dice Pablo. Entre vosotros mismos, entre ustedes los obispos, que les estoy hablando, entre ustedes mismos se van a levantar hombres falsos. ¿Cómo les dice Pablo eso? Dice, entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos para que ustedes tengan sus propios discípulos. ¿Y cómo ven a las falsas iglesias? Es que nosotros le servimos al pastor. Es que son los guaruras del pastor. Es que no hablen mal del siervo de Dios. ¿Pablo está en lo correcto o lo incorrecto? Está en lo correcto. Y lloraron, y lo besaron, y lo abrazaron. ¿Pero qué hicieron? ¿De qué les sirvió sus sentimientos y sus emociones? Hicieron lo que dijo Pablo. Iban a dejar entrar lobos rapaces y entre ellos mismos iba a haber celo ministerial, iban a tener sus propios discípulos, iban a echar a perder la iglesia de Dios. Denominaciones, concilios. ¿Y qué le pasó a esa iglesia? Como decía el chinito, cuello. Caer, arrepentirse de las obras. Dice, por lo cual recuerda de dónde has caído. Por lo cual recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras.
si no vendré a ti presto y te quitaré tu candelero de tu lugar, si no te arrepientes. Fíjense cómo les dice Dios. Pero ¿de dónde han caído? O sea, si tú le pides a alguien que se case contigo, cásate con él. Si te dicen, crea el Evangelio, crea el Evangelio. ¿De dónde cayeron ellos? Que no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios, no creyeron lo que hizo en la cruz. No le creyeron. Porque si le hubieran creído, hubiera un poder dentro de esas personas de Éfeso y hubieran estado ligados a Dios. Pero no creyeron. Porque no te puedes arrepentir del Espíritu Santo. Primero tuvieron que arrepiéntete, recuerda dónde has caído. O sea, no le prometas matrimonio a nadie si no te vas a casar. En otras palabras, Jesús le está diciendo eso. Porque arrepiéntete de esas primeras obras. ¿Cómo te puedes tú arrepentir de esas primeras obras? Pues te vuelves a arrodillar y le pides a Dios que creas el Evangelio o que te dé un poquito de fe para que te le creas el Evangelio. Ten misericordia de mí, Dios, hazme que crea el Evangelio, porque mi incredulidad no me lo permite. Y tú vas a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas, no las tuyas. Si no, vendré pronto o presto y te pagaré la mechita. Psst. ¿Y qué pasó? Psst. Se desapareció la iglesia. Porque mucha gente puede tomar este mensaje como ellos quieran. No, que aquí Dios nos está hablando, que nosotros tenemos que hacer obras, que tenemos que arrepentirnos. No te puedes arrepentir sin el Espíritu Santo. No puedes hacer obras si no son tuyas. La Biblia no se equivoca. Dice, cayeron. ¿De qué cayeron? ¿De qué cayó la iglesia? De la sana doctrina. Pongan mucha atención. No solo no creyó el Evangelio. Al no creer en el Evangelio, pues cayeron en una falsa doctrina. Cayeron de la sana, no perseveraron en la sana doctrina. Porque no creyeron de todo corazón en el Evangelio. El problema es que la iglesia abandonó la doctrina. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? Ya lo predicamos la otra semana. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? Ya lo predicamos el otro mes. Abandonaron la doctrina. ¿Y sabe qué? Esto que estoy diciendo tiene respaldo bíblico. Que abandonaron la doctrina. Ahorita lo vamos a ver. Para la iglesia como su Evangelio. Quizás algunos fueron salvos en esa iglesia, ¿verdad? Pero la mayoría de la iglesia no lo fue. Quizás hubo gente salva ahí. Quizás hubo gente salva que creyó el Evangelio y que soportó, que estuvo ahí. Porque Dios tuvo misericordia de los que realmente creyeron. Porque los que creyeron, ¿qué dice la Biblia? Son más que vencedores. Entonces ellos sí vencieron, ¿no? Pablo escribe desde Roma la carta de Éfesos. Si usted no lo sabe, nos dice en Romanos 6:21. Fíjense cómo abandonaron la sana doctrina. ¿Por qué sé que abandonaron la sana doctrina? Pues Pablo lo dice antes de su muerte. Según de Timoteo 1:15, cuando Pablo estaba ya sentenciado para ver al César y lo iban a matar, le escribe a Timoteo. Y ya sabes esto, Timoteo, que se me han vuelto contrarios todos los que estaban en Asia, todas las iglesias que estaban en Asia, no nada más Efesios, todas las iglesias se me hicieron contrarios. ¿Cómo se me hicieron contrarios a Pablo si Pablo vivía en Roma? En la doctrina, las cuales son Figelio y Hermógenes, eran los líderes de Asia, de las 7 iglesias de Asia, porque a Juan lo andaban persiguiendo para meterlo a Pablo. Entonces abandonaron la sana doctrina. Por eso nunca tuvieron una unión verdadera con Jesucristo. Dice Gálatas 22 y 23, ¿verdad? También nos habla de la fe, ¿verdad?
los frutos del Espíritu. Gálatas 22 y 23 nos dice el fruto del Espíritu. Dice, así también la fe en Jacobo, en Santiago, dice 2:17, si no tuviese obras está muerta. Por eso esa iglesia no tenía obras. Dice, vuelve a las primeras obras. ¿Por qué? Porque estaba muerta. Porque no había una relación con Cristo Jesús. Mateo 3:8 dice, pues hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ponga mucha atención. Por ejemplo, como un falso matrimonio en la vida actual, ¿ok? Primero se casan y jijiji, jajaja, y están muy contentos de que se casaron, y ling, langa, salto del tigre, ya sabe, todo. Y todos los días, y se pasa una semana, un mes, un año, y al año ya ni se hablan por teléfono, ya no se saludan. Es lo mismo que le pasó a la iglesia de Efeso. Ya al año, creen que están casados, pero no están. Ya al año, cada quien en su teléfono, cada quien por su cuenta, hasta duermen separados, tienen relaciones sexuales una vez al año, porque no hay un matrimonio de Dios. Es lo mismo que lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Hacían obras, trabajo, pero no tenían comunión. Ellos creían que tenían comunión, pero ¿qué pasa si no tienes al Espíritu Santo? Pues no puedes tener comunión. No puedes tener comunión. Ellos creían que tenían comunión, pero realmente no tenían ninguna comunión. No tenían ninguna intimidad con Cristo, porque no estaban unidos con Cristo Jesús como un matrimonio. Y así hay muchas familias, muchos matrimonios que están casados y así ya pasan los años, se enfría el matrimonio y así cada quien, ya al rato divorcio, ya sabe. ¿Por qué? Porque no fue un verdadero matrimonio. Porque nada más tenían un papelito que creían que estaban casados. Te da igual, ¿verdad? Dice en la Biblia, pero esto se pone mejor en esa iglesia de Éfesos. Dice Revelación 2:6, dice, empero tienes esto, ¿va? Que dejaste irte a la novia, y te tienes que arrepentir y volver a creer al Evangelio para que vuelvas a nacer. Empero tienes esto, que no aborreces las obras de los nicolitas. La iglesia se hizo nicolita. Ahorita vamos a ver qué es nicolitas. Nicolaitas o nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Nicolitas es la tendencia que se le da a la doctrina. Ahorita lo vamos a ver. ¿Quiénes eran los nicolaitas y su doctrina que Jesús aborrecía? Bueno, estos son de Ireneo, de Hipólito, Epifanio, Teodoro, era un diácono, autor de herejías y jefe de la secta. Se le dio ese término de esa jerarquía, ¿verdad? Laitas quiere decir conquistar. Laitas, porque viene de Nicolás. Nicolás el diácono. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6, del 1 al 6? Escogieron diáconos para que sirvieran a las mesas de los griegos, y escogieron 7 varones supuestamente llenos del Espíritu Santo. Pues uno le salió cachirul, uno era Nicolás, de los diáconos, si usted lo lee, y ahí viene la doctrina de los nicolaitas. Nicolás Maduro. No de Nicolás Maduro. Pero fíjese muy bien de dónde viene eso. ¿Y quién seleccionó esos diáconos? ¿Dios? No. ¿Quiénes? Los mismos apóstoles. Así como cuando Pedro echó una suerte y escogió a Matías. Igual, lo escogió mal, ¿verdad? Entonces uno salió mal, el Nicolás el diácono es el autor de las herejías y jefe de la secta, de ahí viene esa palabra, ¿verdad? Una iglesia nicolaita quiere decir una iglesia democrática, no teocrática. Eso quiere decir Jesús en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Qué es una iglesia nicolaita? Les voy a explicar qué es una iglesia nicolaita. ¿Saben qué es una iglesia nicolaita? Por ejemplo, yo llevo a esta iglesia, ¿verdad? Y esta iglesia ya se fundó hace 30, 40 años y tiene 3 o 4 familias que son las que han
puesto el piso de la iglesia, han puesto las paredes de la iglesia. Entonces ellos deciden si el pastor se queda o no. Esa es una iglesia nicolaíta. ¿Sí sabe? Que las familias gobiernan la iglesia. ¿Y cuántas iglesias no hay así? Pues son iglesias falsas. O ese pastor no nos gusta, vamos a agarrar a otro. Vamos a invitar a otro. Vamos a decidir si el hermano va a ser diácono toda la iglesia. Yo creo que el diaconado es un llamado, como el pastoreado. Entonces, esas iglesias son nicolaitas, ¿se fijan? Nosotros decidimos a quién ponemos en la alabanza. Es una iglesia nicolaita. Pero puede haber dos clases de nicolaitas, pongan mucha atención. Puede haber una iglesia nicolaita de los líderes. O sea, el líder espiritual, el pastor, sus chicharrones truenan, y la esposa del pastor, sus chicharrones truenan, y todos los hijos del pastor también, y todos los hijos del pastor están en la alabanza. Eso es una iglesia nicolaita, si no, usted no lo sabe. Entonces el líder se muere y deja a la esposa, o el pastor se muere y deja al hijo. Eso es una iglesia nicolaita, si usted no lo sabe. O puede ser líderes, como les dije, antiguos, o familias antiguas de la iglesia que controlan la iglesia, controlan el dinero, controlan quién predica, quién no, quién sirve, quién no, y todo. Entonces, pongan mucha atención, ¿cuántas iglesias usted no conoce así? Entonces esas iglesias también van a tronar como Chinampina, como Éfeso. No se preocupe. Si usted está en una de esas, mejor salga antes que truene. Porque esa iglesia obviamente no es de Dios. Cuando es una iglesia de Dios, la cabeza es Jesucristo, no el pastor. Apréndetelo. La Biblia es la máxima autoridad de la iglesia, no lo que diga el pastor, el líder, el diácono, no. La Biblia es la autoridad final de la iglesia. Entonces cayeron en esas dos cosas, pensaron que estaban casados y después ellos trataron de gobernar la iglesia como ellos se les dio su gana. O sea, dejaron toda la sana doctrina y las ordenanzas de Pablo, cómo se debe dirigir una iglesia, las tiraron a la basura. ¿Se fijan las consecuencias? Como dice Pablo. Y Revelación 2.7 dice el Señor, ¿verdad? Pongan mucha atención, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga, el que tenga oídos que oiga. ¿Verdad? Porque muchos tienen orejas, no tienen oídos. ¿Sabía eso? Mucha gente tiene orejas, no tiene oídos. ¿Tienes oídos? Sí, entonces ¿por qué no sacaste la basura cuando te dije que la sacaras? ¿Verdad? No tiene orejas porque pues, no escuchó. Si tienes oídos, escucha. Dice, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso o del huerto de Dios. ¿Ah? Sabemos que el huerto o el paraíso antes estaba en el inframundo, en el seno de Abraham, y cuando Jesús murió se lo llevó allá arriba. ¿Se fija? Y después lo van a bajar allá a la gran Jerusalén en el milenio, si usted no lo sabe. Pero fíjense, entonces mucha gente lee este versículo y dice, si no vencemos, vamos a perder nuestra salvación. Pues ¿cómo vas a perder tu salvación si ni siquiera estás casado? Por eso dice Jesús, el que venciere, el que tenga oídos que oiga. ¿Quién es el que vence? El que se le consumió su matrimonio con Jesús. Ese es el que vence, no a nadie más. Revelación 3.5, ¿va? Este es versículos de confusión también. Todavía no llegamos al capítulo 3, pero lo vamos a leer. Dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré jamás su nombre del libro de la vida. Entonces la gente dice, chanfle, si te pueden borrar, entonces puedes perder tu salvación. Pero dice, el que venciere, estará vestido con vestiduras blancas. No está hablando que el que venciere va a ser borrado. Antes confesaré su nombre delante de mí, mi Padre, y de sus ángeles. En primera, hay muchos libros. Hay un programa que tenemos los 7 libros, ¿verdad? Hay libros de la vida donde todos nacen
Y los que se van a ir a tronar como chinampina al infierno los borran, porque ese es orden de Dios. Todo el que nace y todo el que se va a ir al infierno es borrado. A lo mejor ya te borraron hace 600 años y tú no te has dado cuenta, porque no vas a creer el Evangelio. Entonces, el libro de la vida del Cordero es otro. Esa está escrito con la sangre de Cristo, según los eruditos. Esa nadie te puede borrar. ¿Verdad? Tenemos un programa en YouTube que se llama Los 7 libros, ¿verdad? Búsquenlos en YouTube. Yo enseño los 7 libros de la Biblia, ¿verdad? En nuestros programas radiantes en YouTube. 1 Juan 5:4 dice: porque todo aquel que es nacido de Dios. ¿Quién es nacido de Dios? Aquel que está unido con Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, vence al mundo. Entonces, ¿somos vencedores o no? Y la victoria que vence al mundo, ¿qué es? Nuestra fe. Oh, mi fe venció el mundo. La fe ni siquiera es tuya. Es el Evangelio el que venció el mundo. Porque creíste al Evangelio, por eso venciste. 1 Corintios 15:57, donde se encuentra nuestro glorioso Evangelio. Mas doy gracias a Dios que nos dio la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿somos vencedores o no somos vencedores? Claro que sí. Romanos 11:37. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por aquel que nos amó, ¿verdad? Porque no hay más grande amor que aquel que se haya dado a sí mismo como lo hizo Jesús. ¿Se fija cómo nosotros somos más que vencedores? Y también dice en 1 Juan capítulo 4, ¿verdad? No tenemos tiempo de leerla. 1 Juan capítulo 4 dice, ustedes que son vencedores, dice el apóstol Juan, que él es el mismo que escribió Revelación, y dice, el análisis, esos son los análisis malos que la gente cuando estudia el libro de Apocalipsis dice, bueno, pues muchos relacionan la iglesia hasta la muerte de Juan, o sea que la iglesia se murió porque Juan se murió. Otros han tratado de interpretar que es periodo de tiempo, reconocer las fallas, es que esa iglesia falló en esto, no vamos a fallar en lo otro. Lo único que no tienes que fallar es en el creer. ¿Qué parte no entiendes? Como dice Jesús, el que tenga oídos que oiga. ¿Verdad? Reconocer las faltas, exhortar a otros para salir vencedores, otros análisis malos. Dice, es que esta iglesia es una iglesia con falta de amor. Pues no tenían la verdad del Evangelio, ¿cómo van a tener amor? Es que esta iglesia te enseña el presente, el pasado y el futuro. No, eso ya pasó. Capítulo 2 y 4 ya pasaron. Ya lo profetizaron, ya pasó. Dios cumple sus profecías. Dios cumple sus profecías. ¿Qué puedes aprender de Efesios? Cree el Evangelio. Es lo único que tienes que creer para que estés unido realmente con Cristo y tu primer amor no se vaya. Porque si no, nada más tuviste una novia, nada más gustaste, como dice en Hebreos, ¿se acuerdan? En Hebreos hay otra cita que dice, gustaron del don celestial. Dice que gustaron, no el don celestial estaba dentro de ellos, nada más gustaron. Entonces es muy importante que tú aprendas eso, de esta lección de Éfeso, ¿va? Desapareció una de las congregaciones más importantes del primer siglo, ¿verdad? De Éfeso. Es muy importante que veamos eso. Y no nos podemos ir, ¿verdad?, sin predicar el Evangelio de Gloria, ¿verdad? Que el Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que tenemos que tener fe en esa preciosa sangre. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón en el Evangelio de Gloria, serás más que vencedor. Y estarás unido a Cristo Jesús. Y tú no te tienes que preocupar de dejar a tu primer amor, porque tu primer amor ya está unido eternamente contigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, la iglesia de Dios dice, amén.